Es decir, uno debería colocar toda la maquinaria del Estado o las cosas que uno tenga a disposición para ayudar a la víctima, que en este caso sería la mujer, pero no aplicar la pena capital con un inocente, que en este caso sería el no nacido, la vida que ya está allí en su vientre. Y aparte de eso, si usted aplica la pena capital, no soluciona el problema que es que la mujer fue violada. No lo puede matar, no lo puede matar, porque si es o sea, la vida del niño no puede ser ultrajada a favor de la psicología de la madre, porque la vida de la persona humana no es instrumento para el gozo ni el bienestar de nadie. La vida humana no puede ser instrumentalizada bajo ningún aspecto, bajo ningún aspecto. Bueno, estamos aquí en esta noche para hablar sobre un tema muy complejo, digo yo, pero bueno, que vale la pena empezar a tratar cada uno de estos argumentos o falacias que se tejen desde el otro lado a favor de la muerte, ¿no? Entonces, yo he decidido invitar a Jonathan Ramos porque él ha aprendido bastante sobre este tema, pero bastante sobre este tema, y creo que él lo trata de la forma correcta, ¿no? Porque yo creo que hay muchas formas de tratar el aborto, pero no siempre creo que se llegan a las conclusiones correctas o se defiende nuestra postura de la forma correcta. Entonces yo he traído aquí un montón de argumentos, no sé si los podamos tratar todos, em, pero bueno, arranquemos. También menciono aquí algunas personas conocidas en el medio que han dicho ciertas cosas y yo se las voy a mencionar y se las voy a contar al profesor y pues la idea es que Jonathan Ramos pueda responder a cada una de estas. A ver, A ver, en este momento tengo a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 argumentos a favor del aborto, digo yo. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con este que dice, bueno, un canal de YouTube en Colombia, financiado por un periódico también conocido como El Espectador. Este canal se llama El de las Igualadas, el canal feminista probablemente más conocido, más grande de la región, pero súper conocido. Yo digo, a esta tipa hay que hacerle, mejor dicho, una cruzada, pues a favor de la vida, porque ella, bueno, me he topado con una cantidad de videos y ahorita antes de arrancar esta charla, me he visto como 4 o 5 de sus videos a favor del aborto, ¿no? Y entre ellos hay uno en el que ella menciona que el aborto es un derecho. Ella habla de que el aborto es un derecho. Más que todo porque la Corte Constitucional en Colombia desde el año 2006 dictó una sentencia en donde pues por tres causales la mujer tenía supuestamente el derecho a abortar. Yo digo que no es tan fácil responder a esto. Es una trampita porque digo yo que es retórico porque ella más adelante complementa esto diciéndolo que obviamente porque la Corte lo ha dictaminado, esto ahora es un derecho. Uno podría llegar a la conclusión de que obviamente si uno cree que el derecho es creado por un juez, es creado por el hombre, pues obviamente esto es cierto. Ahora bien, eso desde una posición positivista, claro que se sostiene, pero ¿es esto correcto o es esto verdadero? Ahí me gustaría ya entregarle la palabra al profesor Jonathan para que intente pues responderlo. bien, Santi. Mira, eh, estrictamente lo que sí se puede decir es que cuando algo está promulgado en una ley, sí se puede decir que es una ley positiva, hasta ahí llegamos. Ahora, cuando se habla de derecho, se está hablando de una obligación que vos tenés, porque cada derecho engendra en el otro una obligación. Por ejemplo, si yo tengo derecho a la libre expresión, vos tenés la obligación frente a mí de darme el derecho a la libertad de expresión. Si yo tengo el derecho a la propiedad privada, vos tenés la obligación de darme a mí el derecho de tener mi propiedad. Y vos sos justo cuando me das mi derecho y sos injusto cuando me lo quitas al derecho, cuando me desconoces el derecho. En este caso, si yo tengo derecho a abortar,
vos tenés la obligación de practicar el aborto, de practicarme el aborto, digo, ¿no es cierto? Ahora es curioso porque justamente en la mayoría de las constituciones está garantizado el derecho a la vida. No sé si en la de Colombia también está garantizado el derecho a la vida desde la concepción, pero en la Argentina por lo menos sí lo está. Entonces, yo no te puedo a vos obligar a violar la Constitución, o sea que mi derecho implique que vos tenés que violar la Constitución y que mi derecho también lo pueda hacer. Primero, en el derecho positivo nosotros tenemos lo que se llama la pirámide de Kelsen y la ley máxima es la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional. Después nosotros tenemos, evidentemente, que por encima del derecho positivo hay otro derecho por el cual nosotros podemos reconocer una ley positiva como injusta, que es el derecho natural. Es decir, si el derecho natural no existiera, nosotros no tendríamos de dónde aferrarnos para decir que una ley es injusta. Digamos, si no existe el derecho natural, no hay leyes injustas, y eso es muy peligroso, porque si todas las leyes, por el hecho de haber sido promulgadas, son justas, eso implica entonces que, por ejemplo, los nazis hicieron todas sus obras en virtud del derecho. ¿Por qué? Porque había una ley y a ellos los amparaba, era una ley dictada por el Estado. Entonces es muy peligroso sostener que todas las leyes son justas y que no hay derecho natural y que lo único que importa es lo que se dictamina en el Congreso o en el Parlamento. Eso es muy peligroso, porque nosotros necesitamos garantías que a nosotros nos den la capacidad de poder planificar a futuro sabiendo que nuestros derechos están reservados, que nuestros derechos están garantizados. En cambio, si el Parlamento y el Congreso pueden legitimar cualquier postura, porque vos no te olvides que el Parlamento y el Congreso sufren la presión de las políticas y sufren la presión de grupos de poder. En este caso, grupos económicos que tienen mucho dinero para financiar y cambiar el voto de cualquier senador o de cualquier diputado. En este sentido, yo considero que abrevar al derecho natural es el único rescoldo que a nosotros nos permite poder reservar nuestros derechos sin contemplar que están amenazados por el poder, porque en definitiva para el ius positivista el derecho es el don del poder. Entonces yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué Santiago Giraldo tiene derecho a la vida? Y porque el poder lo quiere. Ahora esto es muy peligroso porque hoy el poder quiere y quizás mañana el poder no quiere. Entonces, si tu derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad y a todos los derechos naturales que tenemos nosotros está supeditado a lo que quiere el poder, estás regalando al poder un derecho que puede jugar en algún momento en contra tuyo también. Entonces es muy peligroso regalarle al Estado la potestad de decidir quién tiene y quién no tiene derechos. Sobre todo los derechos fundamentales, que son los derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad, ¿no es cierto, Santi? Así es, claro que sí. Bueno, antes de continuar con el directo, recomendar a las más de 50 personas que nos están viendo que pueden seguir el perfil de Jonathan Ramos en Instagram, que ese es el perfil oficial de él, y que también lo pueden apoyar a través de Patreon. Igual a mí también me pueden seguir en mi Instagram, lo pueden encontrar, ustedes pican aquí arribita, ustedes pueden picar aquí arribita y pueden seguir tanto el profesor como a mí, y nos pueden encontrar también en Patreon, en donde allí mismo en nuestros perfiles de Instagram, ahí está un Linktree, en donde se abren nuestras redes sociales y ahí entre esas está Patreon, allí nos pueden apoyar. Cuando el profesor me preguntaba si en la Constitución aquí en Colombia estaba contemplado el derecho a la vida, sí, en el artículo 12 dice de forma clara, ¿no? El derecho a la vida es inviolable. Y en esta Constitución está allí. Lo que pasa es que obviamente yo me he encontrado, y aquí también vendría como una pregunta que no tengo aquí, y es cómo responder, digamos, a estos jueces, ¿no? Que allí desde su mesa están dictaminando unas leyes que pueden ir en contra de esto, pero si ellos lo dicen, pareciera como que no hay nadie en el país que pueda ir en contra de ellos. Yo me topo con el ejemplo, por ejemplo, de Sarah Winter, ¿no? En Brasil,
que ella fue toda una activista a favor de la vida, fue apoyada por Bolsonaro, ella también apoyó a Bolsonaro, pero en el momento en el que ella decidió llevar adelante como esa cruzada en contra de los jueces, pues los jueces también la cogieron como entre ojos y hasta ahí llegó. Y estaba en casa por cárcel, y bueno, todo lo que ustedes ya conocen con respecto a la situación de Sarah Winter, que tengo entendido también que al día de hoy ya está libre, pero sufrió muchísimo, más de un año en su casa con el aparato que le colocan en la pierna para que no pueda salir y toda la cuestión. Y yo también lo veía, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, cuando un juez dice algo, hasta ni el presidente, o sea, absolutamente nadie puede decir nada. Entonces, ¿cómo ir en contra de esto? ¿Cómo luchar en contra de esto cuando pareciera como que el juez tiene un poder inimaginable, que ni siquiera el ejecutivo se puede enfrentar a eso? De hecho, yo decía, Trump al ver eso intentó colocar, y de hecho colocó hasta juez conservadora para intentar eso, pero llega Biden, y Biden al ver lo que había hecho Donald Trump coloca como unos 2 o 3 jueces más liberales. Entonces, claro, pues, supuestamente querían ganar mayoría conservadora allí entre los jueces, pero esto no sirvió. ¿Por qué? Porque agregaron más jueces. Entonces lo que yo veo es que sí, muy bonito y todo intentar ganar el ejecutivo para nuestra parte, pero en este otro poder, igual teniendo en cuenta que casi la mayoría de los países al día de hoy se gobiernan bajo esta división de poderes, ¿no? Pareciera que uno de estos poderes pues rebasa a los demás, y como que no hay nadie en ningún país, o yo no he visto en ningún país un presidente que tenga como los pantalones de decir, bueno, voy en contra del parlamento, voy en contra de los jueces y hasta las últimas consecuencias. Aquí, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, que es una de las personas más fuertes, poderosas, digo yo, uno de los políticos más reconocidos de la región, más enigmáticos. Él se llamaba a sí mismo Provida, pero cuando los jueces dijeron en el 2006 que se podía abortar en 3 causales, él dijo que lo respetaba. Él dijo que lo respetaba. Y de hecho, cuando, por ejemplo, a él lo querían investigar, la propia corte lo quería investigar bueno, por otros problemas, él decía renunciar al Senado para que lo investigue la justicia ordinaria, la fiscalía. ¿Por qué? Porque no quería enfrentarse a la corte, parecía como que la corte es mayor, es supremamente grande. En Ecuador, con Lazo toda su campaña es a favor de la vida, y dijo que era a favor de la vida y toda la cuestión, y justo cuando él llega, a los días la corte dictamina que se puede abortar con el tema de violación, bajo esta causal. Él dice, yo respeto lo que diga la corte porque somos una democracia y bueno, y toda la cuestión. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Mira, es difícil porque en una república hay división de poderes. Y es sano que haya división de poderes, ¿no? Es bueno cuando el poder político y el Estado, en este caso el poder ejecutivo, digo, puede presionar a los jueces. Yo creo que no. Aunque, bueno, supuestamente los que están en el poder ejecutivo responden a los intereses del pueblo, ¿no? Y el pueblo puede tener control de los jueces a través del gobierno. El tema es que no siempre los que están en el gobierno tienen la voluntad de hacer respetar la Constitución por encima de los intereses ideológicos partidarios. Así que yo creo que lo único que nos queda es la presión social, el escarnio social de que nosotros podamos hacer una lista de aquellos jueces, ¿no es cierto?, que están violando la Constitución Nacional, para poder encararlos, pedirles explicaciones Claro. de por qué ellos no están haciendo respetar las leyes que supuestamente a ellos lo tienen que regir. Digamos, no es hacer listas negras, ¿no?, sino de realmente poder nosotros establecer cuáles son aquellos jueces que deben cumplir la Constitución y que realmente la cumplan, como en definitiva es la obligación de los jueces, ¿no es cierto? Hay que recordar que el derecho tiene dos lógicas, tiene dos principios: el principio de lógica normativa y el principio de jerarquía normativa. El principio de lógica normativa dice que no pueden ser válidas dos normativas
contradictorias sobre la misma conducta. Entonces, cuando hay dos normativas que se contradicen sobre el mismo acto, nosotros acudimos al principio de jerarquía normativa, y en el principio de jerarquía normativa se dice, bueno, si hay dos normativas contradictorias, siempre debe primar la normativa de mayor jerarquía, y en este caso es la Constitución de Colombia, ¿no es cierto? La Constitución de Ecuador, la Constitución de México, la de Argentina. Y bueno, y los jueces están obligados a cumplir. Si los jueces no cumplen con el resguardo de la Constitución, caemos en la inseguridad jurídica, y es posible hacerle un juicio político al juez que no cumple con la Constitución, digamos. Lo que pasa es que nosotros, los pro vida, todavía no estamos organizados y no tenemos poder político, Santi. Nosotros hoy solamente tenemos un relativo poder mediático, ¿no? Pero al poder mediático fuerte lo tienen ellos, al poder parlamentario, al poder político, al poder económico lo tienen ellos. Entonces nosotros realmente todavía estamos muy incipientes en cuanto a nuestra lucha. Esta lucha recién comienza. Por ahí yo veo gente pro vida que ya está cansada de luchar y que dice, no, ya estoy harto de este tema, mejor hablen de otra cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que instalar, y si nosotros los pro vida nos cansamos de dar esta batalla, ya fuimos, estamos fritos. Entonces tenemos que construir mayorías. Nosotros somos mayorías, pero nosotros no construimos mayorías políticas. Realmente en la política nuestras voces no tienen una voz y un voto importante. Así que yo considero que el primer trabajo que debemos hacer es el de sembrar conciencia y el de despertar una organización, porque la organización es la que vence al tiempo. Y si nosotros no estamos unidos y organizados, realmente esto no va a funcionar. Así que yo pienso que esto que estamos haciendo ahora, que haces vos con tu canal, espectacular, la misión que vos tenés, la de sembrar valores. Y esos valores en algún momento van a ir fermentando en la comunidad, y esa comunidad sola va a ir surgiendo de ahí un líder que pueda tomar esos valores como bandera para hacer política y poder sembrarlos en el escenario político. Pero esa es una lucha donde nosotros que estamos viendo esta lucha, muy probablemente nuestros hijos puedan ver los frutos de esta lucha que nosotros estamos dando hoy en día, Santi. El tema de las mentalidades tiene que ver con tiempos largos, no con tiempos cortos. Perfecto. Bueno, para continuar con el siguiente argumento, yo creo que vale la pena aquí mencionar una de las personas que más nos ha dado a conocer, que es Gloria Álvarez. Gloria Álvarez nos ha dado a conocer muchísimo porque ha dado varios argumentos a favor del aborto que pues dejan mucho que decir. Uno de ellos está en Twitter. Ella dice de forma textual: ¿un potencial humano es un ser humano? Y lo pregunta de esa forma, ¿no? Y yo digo, hay muchas personas que se pegan de aquí para afirmar que Santo Tomás o Aristóteles eran pro aborto, ¿no? Es decir, y colocan el ejemplo del huevo y la gallina, de que un huevo no es una gallina, y viceversa. ¿Cómo se puede responder a todo esto, profesor? Bueno, primero que son argumentos que dan mucho que decir y dejan mucho que desear también, ¿no? Mira, en realidad el ya concebido no es un ser humano en potencia, porque cuando nosotros hablamos de la potencia significa que tiene la posibilidad de ser un ser humano, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que le faltaría para ser un ser humano? ¿Qué le faltaría? Sí, aquello que hace que el hombre sea hombre es su forma sustancial. La forma sustancial del hombre es su principio informativo, el principio identitario. La esencia del hombre es lo que hace que el hombre sea hombre y no espantapájaros, por ejemplo. Y eso viene dado por la forma. Ahora, ¿cuándo viene la forma del ya concebido? La forma es una forma metafísica, pero que viene instrumentalizado por una causa instrumental física que es el ADN. Entonces, el ADN revela la identidad en el terreno de lo físico, y la esencia revela la identidad en el terreno de lo metafísico. Pero no puede la esencia y el ADN venir en dos momentos distintos, sino que el ADN como causa instrumental identitaria revela el trasfondo de la causa esencial
identitaria. Y esa causa esencial identitaria es la forma sustancial del hombre. Entonces, lo que va a ir cambiando del hombre son sus accidentes. Por ejemplo, la cabecita va a ser más grande, los bracitos van a ser más largos, le va a crecer la uñita, le va a crecer el pelo. Todo eso son accidentes de una esencia que ya está en la materia, y esa esencia que está informando la identidad de la materia es la esencia del ser humano. Entonces, el ya concebido no es un ser humano en potencia, es un ser humano en acto que cada vez va a ir actualizando más sus potencialidades de ser humano, pero ya desde la concepción tiene esencia humana. Por eso es que él se va a desplegar como ser humano, se va a desplegar al modo de su esencia, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, yo diría, ¿no? No sé si el profesor me ha visto bueno con respecto a eso, pero lo que podría ser potencialmente humano es, digamos, el espermatozoide o el óvulo, Así es, exactamente. pero no ya el óvulo fecundado. Eso ya es un ser humano en acto, Claro, no en potencia. exactamente. El óvulo puede ser, ¿no es cierto?, fecundado por el espermatozoide y convertirse en un ser humano. El óvulo es un ser humano en potencia. Así como, por ejemplo, la madera en el tronco es una guitarra en potencia. Ahora, una vez que ya está la guitarra, esto no es guitarra en potencia, esto es guitarra en acto. ¿Entiendes? Bueno, el ya concebido no tiene figura humana, Ujú. pero lo que hace que el hombre sea hombre no es la figura, es la forma. La Forma. figura es física, la forma es metafísica. Excelente, profe. Bueno, para continuar con el siguiente argumento, me gustaría poder, no sé, ejemplificar, ilustrar lo que muchas feministas hablan con respecto al aborto, ¿no? Es decir, ellas dicen que el aborto vendría a emancipar a las mujeres, ¿no? Vendría a darles, en esa dialéctica de lucha de género, de sexo, etcétera, la posibilidad de que la mujer pueda emanciparse ya que está siendo sometida por el varón debido a que ella es prácticamente que un instrumento de reproducción y pare de contar. Entonces, ellas definen como que el aborto es liberador, pero por el contrario yo considero, ¿no? Considero que el aborto es más que todo machista, porque si usted está teniendo, digamos, relaciones con su mujer o con la mujer, con su compañera, con su esposa, con lo que sea, y si está queda embarazada, si usted le llega a decir a ella que aborte, es porque usted no quiere responsabilizarse de sus actos y está viendo en la mujer, digamos, un instrumento más. Y allí sí se está viendo instrumentalizada, ¿no? No sé si esto puede ser así, si se puede desarrollar de esa forma, o si por el contrario estoy equivocado al seguir como con esa dialéctica de esa forma, ¿no? Si se puede dar o no se puede dar. La emancipación de la mujer no puede nunca consistir en dejar de ser mujer. Lo propio de la mujer es ser madre, ¿sí? Y la mujer se desarrolla como trabajadora, como amiga, como prima, como hija, como novia, como esposa, y se desarrolla como madre. De hecho, la palabra madre viene de matriz, ¿no es cierto? Propiamente la mujer tiene matriz, y la matriz digamos, el lugar donde brota la vida. Fíjate vos, es el lugar donde brota la vida, el matriz de la mujer es el lugar donde se crea la vida, ¿no? Es el habitáculo de la vida, el vientre de la madre, que las feministas quieren convertir en tumba, ¿no? Esto que es la cuna del bebé se convierte en tumba, digamos, es muy penoso, porque el vientre de la mujer, que es lo más sagrado, porque es el lugar donde surge la vida, no puede ser convertido en tumba, y la mujer que nació para, para ser mamá, nació para realizarse como mujer, aunque la mujer no sea mamá, se puede realizar de otras maneras, pero lo que quiero decir yo es que las mujeres cuando son madres se realizan de una manera hermosa, de una manera plena. Toda mujer que es madre se realiza plenamente, ¿no es cierto? Y no puede nunca consistir la emancipación de la mujer en dejar de ser mujer. Lo más propio de la mujer es ser madre. Claro, Entonces, de ninguna manera, de ninguna manera. claro, esto no lo había tenido en cuenta y me parece que es un aporte muy valioso, profesor.
Bueno, para continuar de nuevo, ser insistente, ¿no? Ser insistente en esto porque en serio nos ayuda muchísimo el profesor y a mí a seguir dando esta batalla. Que nos sigan en nuestro Instagram, Jonathan Ramos Filosofía, filósofo. Bueno, aquí arriba está el link donde lo pueden seguir allí. La idea es hacer crecer este canal de Instagram lo más rápido posible. También lo pueden seguir en YouTube, en su canal principal y en su canal secundario. Lo pueden encontrar también como Jonathan Ramos. Y si no usa canal alternativo, así lo pueden encontrar en su canal secundario. La idea es, mejor dicho, mandar a las personas que nos vayan a ver desde aquí, también allá y nos puedan apoyar a través de Patreon. Bueno, profesor, la siguiente pregunta, el siguiente argumento es que nos dicen que los hombres no tienen por qué opinar sobre el aborto porque es problema de las mujeres. ¿Cómo se puede responder correctamente a esto? Es decir, el profesor es hombre y siguiendo también en esa misma lucha de sexos, ¿no? Es decir, el profesor es hombre y por lo tanto el profesor no tiene nada que decir, nada que opinar con respecto al aborto. Una de las personas que le he escuchado decir esto es aquí lo conocemos en Colombia como el Puyo. Aquí en Colombia hay un canal también muy conocido de izquierda financiado por El Espectador, que a su vez es financiado por George Soros, por la Open Society, y eso está abiertamente conocido. Tengo un programa entero hablando de eso. Y el tipo en TikTok dice eso. El tipo dice, ¿qué tenemos que decir los hombres sobre la cuestión del aborto? Dice él que nada. ¿Cómo poder responder a esto, profesor, de la forma más pertinente posible? Es una forma graciosa la poder responder, porque vos decís, bueno, pero a ver, ¿por qué yo no puedo hablar del aborto? Y bueno, porque vos no tenés útero, te van a decir. Ah, bueno, entonces aquellos varones que se autoperciben como mujeres no son mujeres, porque si no tienen útero no son mujeres. Entonces no pueden hablar los transexuales del aborto. Y la mayoría de los que hablan del aborto son transexuales. O sea que, hombrecito, usted no puede hablar del aborto porque usted no tiene útero, digamos, ¿no? Salvo que él se autoperciba con útero, digamos, Claro. ¿no? Bueno, ahora, por otro lado, si yo solamente puedo opinar de aquello en lo que yo tengo experiencia, de aquello que me ha pasado, yo le preguntaría entonces a la mujer, ¿y vos abortaste? Y si ella te dice que no, entonces vos tampoco podés opinar del aborto. ¿Por qué? Porque uno debe opinar de aquello que ha vivido. Si vos no viviste el aborto, no podés hablar del aborto. Entonces solamente pueden hablar del aborto aquellas mujeres que han abortado. Y la mayoría de las mujeres que han abortado, ¿sabes qué pasa, Santi? Están en contra del aborto. Ujú. Porque saben lo que ellas han vivido. Yo te digo porque he hablado con muchas mujeres que han abortado y cuando te cuentan eso, lloran. Por ejemplo, la expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que cuenta su aborto, ella tuvo un aborto, llora. Y bueno, En serio, yo eso no me la sabía. Hasta ahora me desayuno. Hasta ahora me desayuno. ¿no? Ella cada vez que habla del aborto que tuvo, llora muchísimo porque para ella fue muy traumático, ¿no es cierto? Bueno, después ella estuvo a favor del aborto, ¿no? Y bueno, habría que ver cómo puede ser que una mujer que sabe el sufrimiento que causa el aborto está a favor del mismo, ¿no? Pero cuando la ideología ya está por encima del sentido común, ya la persona se entrega a la irracionalidad y puede defender cualquier cosa, Santi. Claro. Yo digo que o sea, digo que más o menos es un argumento e intenté darle como ese sustento, igual en la forma en la que ellos sostienen esa lucha de sexos y esta dialéctica y toda esta cuestión, pero obviamente es algo que no se sostiene ni debería ser tomado como un argumento, ¿no? Digamos, los historiadores no podrían hacer historia porque no vivieron en la época de la que ellos estudiaron o relataron, ¿no? Eso es algo que no se sostiene en la academia ni en ningún lado, ¿no? O sea, eso es algo que no... Yo creo que la forma correcta de responder a esto es de la forma graciosa, una forma irónica, porque no requiere de nada más, ¿no, profe? Claro. Yo no puedo hablar de México porque no soy mexicano, bueno, Listo. Ahora bien, otro argumento que suelen dar con respecto a esto es un argumento más que todo sentimental, ¿no? Como apegando a los sentimientos, como a lo trágico. Y es, por ejemplo, ese que dice que si una mujer fue violada debería tener el derecho a abortar porque, según esto, pasó por un episodio muy traumático y que, digamos, usted cómo reaccionaría que su mamá o a una hermana suya la violaran.
lo más probable es que usted cómo le va a exigir a esta mujer que tenga este hijo, obligarla a parir, eso es las palabras que ellas normalmente utilizan para ejemplificar eso y como llegarle al corazón, ¿no? Como intentar calar en los sentimientos, como de hacer sonar esto lo peor posible, como de la peor forma posible. Algo así como que también lo he visto, ¿no? Con el argumento del mal para desacreditar a Dios, ¿no? Para deslegitimar la existencia de Dios, ¿no? Como que apelan más que todo, como que se dedican única y exclusivamente a llegar a los sentimientos. Uy, es que hay tanto mal en el mundo. ¿Cómo es posible que pueda haber un Dios creador que permita tal cosa? Pero más que todo ejemplifican eso, ¿no? Las hambrunas, las muertes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo responder a esto? Yo creo que es complejo, ¿no? Es más complejo porque atentan no más que todo a la razón, sino a los sentimientos, que eso es en lo que intento ser más insistente, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Santi? Que si el ya concebido es persona humana, no se puede charlar. Yo pondría todo el Estado a socorrer a la mujer que ha sido violada para que sea auxiliada psicológicamente, espiritualmente, económicamente, socialmente, culturalmente, que todo el Estado esté al servicio de esa mujer para que ella pueda parir y entregar en adopción a su hijo para que ella no pueda verle la cara y en la cara del hijo ver al violador. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que ella lo pueda entregar en adopción, pero no lo puede matar, no lo puede matar, porque si es o sea, la vida del niño no puede ser ultrajada a favor de la psicología de la madre, porque la vida de la persona humana no es instrumento para el gozo ni el bienestar de nadie. La vida humana no puede ser instrumentalizada bajo ningún aspecto, bajo ningún aspecto. Esto me hace acordar a un sacerdote amigo mío que se encontró con una mujer que estaba por abortar y ella le dice, padre, pero lo que pasa es que el médico me dijo que el niño iba a nacer con síndrome de Down, así que yo prefiero abortar para que mi niño no sufra toda su vida, para que no tenga problemas, no sea discriminado. Y el padre le dice, pero vos estás 100% segura que el niño va a nacer con ese síndrome. Y ella le dice, bueno, el médico me dijo que hay altas chances de que tenga ese problema. Entonces el padre le dice, bueno, pero hace una cosa, espera que nazca, y ya una vez que nace y vos ves que tiene síndrome de Down, bueno, lo matas ahí, lo matas en el momento. Y ella le dice, pero padre, ¿cómo se le ocurre que yo voy a matar a mi hijo? Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Si lo matas afuera del vientre o lo matas adentro, ¿cuál es la diferencia? Digamos que el útero materno es una especie de tubo mágico que convierte en digna a la persona que sale por ahí, digamos. Si lo hace por fuera es infanticidio, si lo hace en el útero, en el vientre, es derecho humano, supuestamente, ¿no? Pero que 2 o 3 centímetros de diferencia hacen la cuestión, digamos, que digamos, no, eso es lo que yo todavía no llego a entender del derecho. ¿Cómo puede ser que si yo lo mato adentro es una cosa, es derecho, y si lo mato afuera es delito? ¿No? O sea, Claro. está en mi panza. O sea, por ejemplo, ¿no? Mi hijo va a nacer a las 5 de la tarde, son las 4:30. Si yo lo mato adentro es derecho, si lo mato afuera es delito. Es gracioso, es muy gracioso. Es como que el derecho tiene que ver con dónde está la persona, ¿no? Si Santiago está en el patio, tiene derecho, y si está en la cocina, es un delito. Bueno, son formas de no pensar. Esto es no Claro. pensar directamente, es renunciar al pensamiento. Claro, y yo creo que opino exactamente lo mismo y creo que eso debería ser lo correcto, ¿no? Es decir, uno debería colocar toda la maquinaria del Estado o las cosas que uno tenga a disposición para ayudar a la víctima, que en este caso sería la mujer, pero no aplicar la pena capital con un inocente, que en este caso sería el no nacido, la vida que ya está allí en su vientre. Y aparte de eso, si usted aplica la pena capital, no soluciona el problema que es que la mujer fue violada. Que la mujer fue violada. Ellas pretenden vender esto como que es la solución a ese problema. Pero muchas veces también ellas llegan a las conclusiones de que el violador tampoco tiene la culpa. Y por ejemplo vemos también casos como en Argentina,
en donde se niegan a hacer como una lista de violadores o una lista de personas que han abusado sexualmente de las mujeres. ¿Cuál es el argumento que ellos dan con respecto a todas estas? Que parten de esa idea de que el hombre como tal no tiene como libre albedrío, no voluntad, que es producto únicamente del sistema. Y los violadores son violadores porque pues el sistema los ha obligado a esto, no son otra víctima más, ¿no? Entonces así como que se viene perpetuando como la injusticia, ¿no? Es lo que yo veo. Bueno, vos sabés que Rita Segato, una de las madres del feminismo acá en la Argentina, considera que el violador es el tipo más moral del patriarcado. El violador. ¿Por qué? Porque por lo menos él se anima a vivir su machismo y transparentarlo socialmente. Mientras nosotros no nos animamos a vivir el machismo violando a las mujeres, sino que vivimos simplemente del micromachismo, él se anima a vivir el patriarcado con todo el rigor del peso, digamos, ¿no? Entonces, para ella, el violador es un aliado, porque lo que hace es, digamos, manifestar el trasfondo oculto que está soslayado, que es el privilegio del varón sobre la mujer. El violador lo pone al privilegio sobre la mesa. Entonces, las feministas festejan cada vez que hay una violación y un aborto, porque cada vez que muere una mujer por aborto, ellas dicen, ve, teníamos razón. Cada vez que viola un hombre a una mujer, ellas dicen, ve, teníamos razón. Entonces, ellas necesitan que las mujeres mueran y necesitan que haya abortos para ellas poder confirmar sus disparates. Ajá. Bueno, excelente. Para pasar ya al siguiente argumento, que estas personas que están a favor del aborto utilizan, suelen decir que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Ellas están decidiendo sobre su propio cuerpo, profesor? Bueno, no, en realidad, obviamente, esto ya es muy sabido, que el ya concebido esté en el cuerpo de la mujer no lo disuelve a formar parte del cuerpo de la mujer. O sea, el aborto es la muerte de otro ser humano distinto que tiene su propio cuerpo, y de hecho hay una enfermedad que surge porque muchas veces la mujer embarazada, cuando engendra a un niño que tiene un código genético distinto al de la madre, muchas veces el cuerpo de la madre rechaza al ya concebido. Tiene un nombre esa enfermedad, esa reacción física, orgánica que tiene el cuerpo de la mujer cuando el ya concebido tiene un código genético que es muy distinto al de la madre, ¿no es cierto? Lamento no acordarme bien cuál es el nombre de este síntoma, pero esto revela que si él tiene un código, que puede tener un código genético distinto del de la madre, y evidentemente que tiene otro cuerpo. Vos imagínate que si tiene otro código genético y es el cuerpo de la madre, vos imagínate que en la misma sangre haya dos códigos genéticos distintos, la persona se muere de trombosis y de cualquier enfermedad, digamos. Entonces, sería ridículo y es negar la ciencia, ¿no? Porque de alguna manera es esto, el feminismo no tiene argumentos, por eso tiene que sostenerse en falacias. Tiene que sostenerse en falacias. Así es. Profesor, ¿cuál cree usted que debería ser la forma correcta de llamar al aborto? Algunas personas, y yo veo que en casi en la mayoría de los países que promueven esto, intentan cambiarle el nombre al aborto por interrupción voluntaria del embarazo. Y pareciera que esto siguiera una agenda, ¿no? Porque yo veo que cuando se empieza a hablar y se empieza a discutir y colocar en tela de juicio la vida, se habla ya de una política que contemple la opción de 3 causales para llevar adelante esto. Y eso no lo hacen en un solo país, o no lo hicieron, digamos, en Estados Unidos y se quedó allí, no, yo veo que eso lo llevan en todos los lados, en todos los países, ¿no? Pero uno de estos síntomas es esto. Al aborto ya no se lo llama como, digamos, un asesinato, que digo yo es la forma correcta de llamar a un aborto, sino que se intenta hablar es de una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Es esto correcto, profesor? A ver, lo que es el aborto propiamente es el desalojo del ya concebido dentro del útero materno, que es su lugar natural vital. Eso es propiamente un aborto. El aborto consiste en desalojar
del útero materno al ya concebido. Ahora, como el útero materno es su lugar natural, vital, si yo desalojo al ya concebido de su lugar natural, vital, ¿qué estoy haciendo? Le estoy quitando la condición de la vida. ¿Y cómo se llama quitar la condición de la vida? Matarlo. Matarlo, Entonces, de asesinarlo. alguna manera, el aborto es un asesinato intrauterino. Así yo creo que debería llamarse, debería ser claro. Pero, profesor, interrupción, ¿eso es esto una interrupción? O qué significaría esto? Es correcto utilizar esta palabra? ¿Puede entrar aquí o no? Bueno, mira, la palabra interrupción viene de interruptus. Ruptus significa romper con un proceso, inter significa entre. Por ejemplo, internacional, ¿qué significa? Entre naciones, ¿no es Naciones. cierto? Ujú. Bien, inter significa entre, o sea que hay entre el comienzo y la reanudación se interrumpe el proceso. O sea, para que se haga una interrupción, el proceso debe detenerse en el medio del comienzo y de la reanudación. Ahora, si el proceso no va a ser reanudado, no hay interrupción, hay terminación del embarazo. Entonces, en el aborto, el embarazo no se está postergando, se está terminando. Oiga, profe, pero complicado, ¿no? Intentar llevar o intentar debatir sobre estos temas cuando se está utilizando o se está modificando el lenguaje, ¿no? Nosotros tenemos un amigo en común, Juan Carlos Monedero, y ha escrito un libro sobre esto, ¿no? Lenguaje y construcción del poder o lenguaje y poder, algo así sobre ese tema. Y se me Lenguaje. hace, sí, se me hace complicado, ¿no, profesor? Porque yo veo que al día de hoy eso está muy interiorizado en las personas. Es decir, para ellos es salud, al principio se estaba vendiendo de esta forma, ¿no? Salud reproductiva de la mujer y bueno, un montón de cuestiones de que sí, empiezan a utilizar esa serie como de palabras y de maniobras para no venderlo como lo que es, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno dice voy a debatir con esto y se empieza a hablar de estas cuestiones, uno cómo lo enfrenta, porque obviamente yo he visto charlas de Chinda Brandolino en donde ella llega como a conclusiones o a llamar las cosas por su nombre, pero ya como que todas la tratan como de loca, como que no es lo mismo cuando ella dicen es que están matando, están haciendo esto, ¿sí? Pero ella dice que no es lo mismo, o sea que obviamente eso no es para ellas es como que obviamente esto no es lo mismo. Ya, ¿cómo enfrentar esto, profe? Es que en serio pareciera como que estamos luchando contra un molino de viento, aquí parafraseando al Quijote, ¿no? Un molino de viento que pareciera invencible, ¿no? Y uno pues que nunca va a poder vencer, ¿no? Pero que también podría ser efímero, ¿no? Porque obviamente se está sosteniendo en la mentira. Cuando nosotros queremos definir una realidad, tenemos que ir a la realidad. Ir a la realidad es decir, a ver, este ya concebido, ¿es desalojado o no es desalojado? Sí. Este ya concebido, desalojado, ¿sigue viviendo o se muere? Se muere. Y esa muerte, ¿tiene retorno o se muere para siempre? Y se muere para siempre. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos llamar a esta realidad? Pero vos tenés que llevarlo al hecho, que el hecho diga su nombre, digamos, ¿no? Entonces siempre hay que llevarlo a la gente al hecho, ¿sí? Ampliación de derecho. ¿Y qué es el derecho? Pregúntale qué es el derecho. Vos decís que querés ampliar el derecho, ¿qué es el derecho? Yo tengo derecho a decidir qué es la libertad. Llévalo siempre a la realidad, que sea la realidad la que decida si el nombre cabe o no cabe. Digamos. Claro, claro, es correcto. Yo creo que esa es la forma más precisa y pertinente de abordarlo, ¿no? Profe, yo esto se lo he escuchado a usted y me gustaría que pudiera profundizarlo más porque todavía me queda un poco flojo y yo creo que es uno de los argumentos en los que digo yo más se podría llegar a patinar. Y es que ellos dicen que el feto puede que esté vivo, porque yo creo que igual esto ya debe ser aceptado. Es que yo creo que la ciencia dice algo, yo digo, la ciencia eso no es. O sea, la ciencia dice esto es y punto. O sea, no es que esto puede ser. No es que esto es, se puede comprobar, sí se puede comprobar. Ah, bueno, entonces esto es. ¿Sí? Entonces sí se puede comprobar que hay vías de la concepción, entonces si usted está intentando acabar con esa vía, pues bueno, esto podría ser y debería ser llamado como un asesinato, ¿no? O acabar con una vida, llamarlo de esa forma, ¿no? Ahora bien, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen que, bueno, puede que esto esté vivo, ¿sí?
pero de aquí a que esto sea una persona, o sea, un sujeto de derechos, o sea, contemplado como una persona como tal, ya es otro salto, ya es otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo rebatir esto, profe? ¿Cómo rebatir esto? Porque ellos dicen que bueno, que entre una cosa y la otra hay un vacío y que no podemos intentar vender, digamos, a un ser humano como una persona, que es algo totalmente diferente según ellos, ¿no? Eh, Ciertamente, en los dominios, la biología lo único que puede certificar es que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. Es un nuevo individuo, es indivisible, porque si yo lo empiezo a dividir y a fragmentar, deja de ser lo que es nuevo, porque es distinto al padre y a la madre, es un tercero con respecto al papá y a la mamá, y es de la especie humana porque ese es el ADN que tiene el individuo, es decir, tiene un ADN y ese ADN es el ADN del individuo. Y entendemos por individuo indivisible, que yo le empiezo a cortar en pedacitos, deja de ser lo que es. Por eso es individuo, indivisible. No lo puedo dividir, no lo puedo fragmentar, no lo puedo cortar. Bien. Este nuevo individuo de la especie humana, ¿es persona humana o no es persona humana? Bien, si nosotros tenemos dos maneras de definir a la persona humana, por su naturaleza o por sus operaciones. Si yo lo defino por su naturaleza, la persona humana comienza en la concepción y su comienzo es ontológico, sagrado y cualitativo. En cambio, si la persona humana se define por sus operaciones, yo puedo elegir la operación que yo quiera. Si yo digo, este individuo de la especie humana se convierte él mismo a persona humana. Fíjate vos lo contradictorio, porque nada puede pasar de potencia a acto, sino por un ser en acto. Entonces nada puede hacerse a sí mismo pasar de poder ser humano a ser humano él mismo. Porque uno para hacerse pasar de potencia a acto tiene que ser anterior a uno mismo. Entonces Santiago, antes de convertirse en ser humano, él era otra cosa y él mismo se hizo a sí mismo ser humano. Es graciosísimo, digamos, sería la primera vez que algo se haga pasar a sí mismo de potencia a acto, no estando ya mismo en acto. Bien, ahora, si yo quiero definir al hombre por sus operaciones, ¿con cuál operación el hombre se hace hombre? Con elegir, con escribir un poema, con saber tocar la guitarra, con hacer cálculos infinitesimales, digamos, ¿con qué operación el hombre se hace hombre a sí mismo? Es ridículo. Si yo puedo operar, es porque ya soy un hombre, o sea, porque si mi operación es operación humana, es porque la operación está siguiendo al ser. El ser no sigue a la operación sigue al ser. El banano no se convierte en banano cuando da la primera banana, sino que da la primera banana porque él ya es un banano. Entonces, el fruto da cuenta de la esencia del árbol, pero no es que el fruto lo convierte al árbol en lo que es. Digamos, eso es absurdo, es ridículo, va en contra del sentido común, en contra de la ciencia, en contra de la lógica. Digamos, solamente una persona que tiene deficiencias mentales puede sostener ese tipo de argumentos. Excelente, profesor. Yo creo que no agrego nada más porque lo abordó muy pertinentemente, muy eficazmente. Y yo creo que las personas que estén interesadas en profundizar en esto y quieran armarse de herramientas para dar esta batalla, yo creo que este video les va a caer como anillo al dedo, porque aquí, mejor dicho, estoy cogiendo argumento tras argumento, así como que votan, como que uno escucha en el medio, ¿no? Y que muchas personas tampoco saben cómo debatirlos, ¿no? Cómo rebatirlos, ¿no? No saben. Entonces, igual, como les digo, si quieren apoyar al profesor Jonathan Ramos, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, síganlo. Yo creo que esta es la mejor forma, en serio, de poderlo apoyar. Y me gustaría también darle la palabra antes de continuar con otros dos argumentos que tengo aquí en el tintero. Y es, profesor, usted también da clases de filosofía a todas las personas interesadas. Cuénteme cómo pueden adquirir, cómo pueden convertirse en un alumno suyo. Bueno, mirá, yo justamente estoy dando cursos de filosofía y cristianismo, la relación entre la filosofía y el cristianismo, así que te agradezco mucho, Santi. La manera de contactarse con nosotros para el curso es escribiendo a cursofilosofia.jcr@gmail.com. cursofilosofia.jcr@gmail.com. Los días miércoles de 19 a 21 horas Argentina. Estamos dando estos cursos que duran 2 horas cada clase
Y bueno, la verdad que es interesante, estudiamos el evolucionismo, el creacionismo, el Big Bang, todas las teorías que hacen relacionar fe y ciencia, fe y filosofía. Realmente es interesante poder abordar esas temáticas, sobre todo desde una perspectiva holística que considera al hombre en su integridad, digamos. No se contradice entre la fe y la ciencia, no hay contradicción. Así que abordarlo desde múltiples perspectivas nos ayuda a tener firmeza, ¿no? Bien, bien, excelente. Y también recomendar a las personas y decirles que si quieren apoyar mi trabajo, lo pueden hacer a través de Patreon. Mi información estará tanto en la descripción de este video que posteriormente estará subido a nuestros canales. Allí pueden encontrar toda la información, ¿no? En la descripción, el primer comentario, bueno, y todo esto. Profesor, hay un youtuber muy conocido en España que se llama Las Review, no sé si usted lo conoce, él ha hecho muchos videos respondiéndole a los pro vida, tiene millones de seguidores, millones, pero cuando le digo millones es si en realidad se quiere ganar unas buenas reproducciones por responderle a personas que han hablado a favor del aborto, es a este tipo, Dallas Review, lo puede encontrar de esta forma. El tipo tiene varios videos y básicamente uno de sus argumentos más conocidos, y se lo he visto en varios videos, o sea, es insistente en esto, o sea, insistente, es que los pro vida solo somos pro vida del hombre, ¿no? Pero que comemos carne, que comemos, bueno, vamos a corridas de toros, consumimos animales, consumimos productos hechos a base de animales. Entonces, ¿en dónde queda eso de lo pro vida? Tiene uno que ser, mejor dicho, aquí ultra vegano, antiespecista para poder ser pro vida, según esto. ¿Cómo rebatir esto? En esa jerarquía, si hay una jerarquía en los valores, bueno. No, en realidad él tiene razón. Eso es lo peor de todo, es que él tiene razón. ¿En serio? ¿En serio, profe? Claro, él tiene razón, porque nosotros en realidad no nos tenemos que llamar pro vida, porque vos sabés que el sujeto del derecho no es la vida, es el hombre, el ser humano. ¿Sabes cuál es el problema, Santi? Yo te lo voy a explicar así breve, porque yo sé que vos compartís, pues somos compañeros de militancia, tenemos más o menos la misma ideología política. Es decir, nosotros somos tercera posición, no somos liberales ni socialistas, somos tercera posición nosotros. Sí, señor. Y vos sabés que, ¿sabés por qué los pro vida no se llaman muchas veces humanistas? Porque asocian humanismo con catolicismo y con filosofía clásica y son liberales y modernosos. Entonces, como quieren ser modernosos, no se llaman humanistas, porque dicen, no, el humanismo es clásico, el humanismo es Aristóteles y Platón, nosotros seguimos a Kant, nosotros seguimos a Locke, a Hobbes, a Adam Smith. Entonces se llaman pro vida, pero nosotros no defendemos la vida del garbanzo, de la oruga o de la hormiga. Nosotros defendemos los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque somos humanistas. Entonces él tiene razón, cuando él dice son pro vida, claro, defiendan todas las vidas y no te comas un asado. Tiene razón, yo no soy pro vida, yo soy humanista. Yo defiendo al hombre, al ser humano, yo defiendo la posición ontológica del ser humano. Entonces yo siempre le digo a los pro vida, no se llamen pro vida porque el sujeto de derecho no es la vida, es el hombre, el ser humano, la persona humana. Entonces, si el sujeto de derecho es la persona humana, vos sos un humanista. ¿Ve? Entonces, cuando vos le decís soy humanista, ya no puede decir nada. ¿Por qué? Porque él no es humanista. Y si él no es humanista, entonces ¿qué? ¿Está a favor de qué? De la alienación del hombre por la máquina, de la alienación del hombre por el Estado, o de la alienación del hombre por el capital. Ahora, ¿qué pasa si vos le decís al zurdo que él está a favor de la alienación del hombre por el Estado, la alienación del hombre por el hombre, o la alienación del hombre por la máquina o por el capital? ¿Qué le está diciendo? Vos no estás siendo fiel a Marx. Entonces lo peor que le podés hacer a un progre, ¿sabés qué es? Correrlo por izquierda. Correrlo por izquierda. Cuando vos al progre le decís, hermano, vos sos un neoliberal, cuando vos al progre lo haces quedar como neoliberal y vos quedás como socialista, es decir, el socialismo está a favor del individuo, del débil, del pobre, del desvalido, del indefenso. Bueno, yo soy socialista, yo defiendo al ser humano desde la concepción, yo defiendo la dignidad humana, yo quiero que el hombre viva, soy marxista, yo soy el verdadero marxista, vos sos un neoliberal. Lo destruís, al progre lo destruís.
Porque si hay algo que no quiere el progre, es que vos develes que él es un capitalista, que es Ajá. un ultracapitalista. Así es. Uy, profe, muy bueno ese ejemplo. Yo creo que sí. Al progre o al izquierdo, sí hay que correrlo más a la izquierda, corretearlo por la izquierda, ¿no? Arremeterlo, o sea, llevarlo, o sea, como mostrarles que en realidad se puede ser aún más de izquierda. Que de hecho eso le he visto a usted, ¿no? Yo le he visto un video a usted que siempre puede ser más progre o siempre puede ser más de izquierda. Nosotros tenemos que mostrar que ellos son neoliberales. Ujú. Ujú. Ellos son los neoliberales. Ujú. Así es. Oiga, profesor, yo creo que muchas personas estarían muy interesados, se lo digo aquí, Mauricio lo va a tirar al agua acá, lo va a tirar al agua, en que así como usted hace cursos sobre el tema de filosofía y cristianismo, también podría hacerse fácilmente un curso del tema antiaborto, ¿no? Por no llamarlo pro vida, debido a lo que ya se mencionó anteriormente, ¿no? No sé usted qué opina con respecto a esto. Me parece muy bien, yo estoy preparado para hacerlo, estoy Mire, terminando. yo le Estoy que terminando. Sí, yo le ofrezco mi plataforma, que tengo toda una plataforma de cursos en donde allí se puede montar todos los capítulos, o sea, con una sola vez que se grabe, se monta allí, todas las personas pueden seguir paso a paso, capítulo tras capítulo, se pueden dejar talleres, exámenes, se puede dejar todo para que las personas puedan completarlo uno tras otro. Y se lo digo yo, que he estudiado los providas, digo yo, más conocidos, y creo que la persona que mejor aborda ese tema es el profesor Jonathan Ramos. O sea, en serio, yo lo he podido ver y creo que muchas personas tienen apuntes muy valiosos. Pero yo creo que la forma correcta de abordar el tema pro vida es, digo yo, desde la filosofía. Y bueno, 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 profesor, algo que viene con la línea del anterior argumento es que yo he visto también que hay muchas personas que dicen que Roxana Kramer y otros, digo yo, utilitaristas, se adjudican de que se puede abortar antes de que el ya concebido no tenga sistema nervioso central. Es decir, que no pueda experimentar sensaciones, no pueda ser sujeto de dolor, no pueda experimentar dolor, no pueda experimentar, pues bueno, sensaciones como tal. Entonces, antes de que eso sea, se puede abortar. Si esto es así, ¿cómo responderlo? De hecho, desde la visión antiespecista, ¿no? Se ha llegado a decir que un mundo justo sería algo así como que solamente existiera ballena y plancton, ¿no? En donde la ballena se alimenta de plancton que no tiene sistema nervioso central y el plancton se alimenta del sol. Y así vivimos en un mundo como tal. Es decir, el antiespecista que supuestamente está a favor de la vida como tal termina vilipendiando al ser humano. Y termina vilipendiando no solamente al ser humano, sino que termina vilipendiando aún así la propia naturaleza. ¿Por qué? Porque quiere acabarlo con todo, porque obviamente pues los depredadores se comen a otras presas y así se están pues acabando. Eso sería algo súper injusto para un antiespecista. Entonces, sí, efectivamente cada vez se puede ser más progre, ¿no? mira, yo soy especialista en filosofía del derecho y yo nunca leí que la fuente del derecho era el sistema nervioso. O sea que, mira que yo tengo ahí manuales de filosofía del derecho, ¿no? Pero nunca leí yo que la fuente del derecho era el sistema nervioso. Profe, pero se podría llegar a esa conclusión a través de Jeremías Bettan, que es como uno de los más conocidos sobre la cuestión utilitarista. Sí, pero Jeremy Bentham no es filósofo del derecho. Él lo que trata de hacer es justificar una ética. Pero el tema del aborto no es solamente una cuestión ética, es una cuestión jurídica. Y en la cuestión jurídica hay que ver cuál es la fuente del derecho. Y la fuente del derecho es la naturaleza humana, no el sistema nervioso. Vos te podés imaginar que una persona que está teniendo problemas en el sistema nervioso o que fue anestesiada y no siente dolor, bueno, sigue siendo sujeto de derecho. Realmente son argumentos que no tienen sentido. De ninguna manera tienen sentido. Profe, en ese aspecto uno podría a una persona que está inválida, que no siente sus piernas, amputarle una pierna sin su consentimiento y ya esto sería, no habría problema de nada, ¿no? Y claro, si no tiene dolor, ¿cuál va a ser el Claro, problema? claro. Bueno, profe, el último, y no sé si de pronto aquí
tengamos alguna diferencia, ¿no? Porque yo le he escuchado que no se necesita ser creyente para hacer o defender la vida, ¿no? Es decir, pro vida, pero bueno, ya se lo he aclarado y creo que tiene razón. Eh, Se puede ser estar en defensa de la vida, defender la vida desde la posición atea. Yo he defendido en reiteradas ocasiones lo contrario, se lo digo así, y le voy a poner mi argumento. ¿Mm? Sí, yo te Aquí para escuché, qué, para que no te todo escuché. sea, digamos, bueno, estamos aquí hablando desde una sola óptica, ¿no? Y no tenemos una disonancia, aquí lo ideal también sería como discutir eso, ¿no? Porque, a ver, yo digo, desde una posición materialista y que obviamente el materialismo no se reduce única y exclusivamente a explicar que toda la realidad es materia, pero digamos enfrentado a la realidad de Dios se podría llegar a una conclusión similar o como a esa conclusión casi que por, bueno, por resultado, ¿no? En donde, bueno, sin un Dios o sin algo sobrenatural que pueda explicar, digamos, la realidad no solamente a través de la materia, sino con algo más, digamos que la materia puede estar configurada con respecto a la propia materia. Y yo veo que muchos materialistas o personas que han llegado allí ven al sujeto como una arandela más de su sistema, ¿sí? Entonces el aborto puede ser legal o puede ser ilegal dependiendo a cómo el sistema se pueda beneficiar o no, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, en China o en otros lados en donde, o en la Unión Soviética, que fue el primer lado donde se legaliza el aborto, y que después se prohíbe dependiendo a si había una buena cantidad de personas que pudiera llevar adelante dicho sistema o no. Yo me doy cuenta que obviamente la persona es materia más, como dirían los ateos, ¿no? Es polvo de estrellas. Es polvo de estrellas. Y si es polvo de estrella, ya no vale por sí mismo, sino que vale es dependiendo lo que lo rodea, ¿no? Entonces, obviamente, claro, yo digo, ¿por qué defender la vida siendo ateo? ¿Por qué defender la vida creyendo que no hay algo sobrenatural, ¿no? Algo que pueda explicar la realidad de esta forma. No sé, profesor, qué pueda responder con respecto a eso, porque yo, obviamente hay algo en ese argumento que no me termina de cerrar, por ejemplo, con el argumento moral, que menciona que Dios es el sujeto que viene como a ser el soberano, ¿no? De la moral. Y sin Dios no hay nada bueno en sí mismo, objetivamente hablando, sino que puede ser cualquier cosa, ¿no? En la configuración de la materia y cómo esto puede estar ubicado en el propio sistema, ¿no? Como ya lo abordé anteriormente. Básicamente así va mi argumento, pero creo yo que obviamente hay muchas personas dentro del medio que dicen, es que yo soy ateo y soy pro vida, yo soy ateo y defiendo la vida, es que yo soy esto, aquello y lo otro, y soy defensor de la vida. Pero no sé si eso alcance o no alcance, no sé usted qué puede opinar con respecto a eso, porque yo a usted sí lo he escuchado decir que si llega a esa conclusión, a William Lane Craig, el apologista cristiano muy conocido por haber escrito Fe Razonable, lo he escuchado también decir exactamente lo mismo, a llegar a las mismas conclusiones, no se necesita ser cristiano para defender la vida. Pero como lo abordé anteriormente, pues yo llego a la conclusión de que no. Y yo le hice una crítica a Lupe Batallán y a mí me quisieron crucificar. Y cuando Lupe Batallán se convierte al catolicismo, muchas personas me escribieron que el tiempo me dio la razón. Yo obviamente no creo que yo haya tenido que ver ahí, pero me alegró mucho que Guadalupe llegara pues a este camino. Entonces, bueno, me gustaría ya entregarle la palabra para finalizar y que pueda complementar lo que yo dijo, me pueda refutar, no importa, igual aquí aprendemos. A ver, ciertamente que la mejor manera de defender la vida es en consonancia con la voluntad del Señor de la vida, evidentemente. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Claro. el salvador de la vida, ¿cierto? El dueño de la vida, eso está fuera de discusión, que no es cierto, el que venera al Señor de la vida y el que estudia filosofía y ciencia sirviendo al Señor de la vida tiene una ventaja tremenda con respecto al que no lo hace, ¿verdad? Pero el valor de la vida es un valor objetivo, o sea, el valor de la vida no es absoluto porque Dios lo quiere, ¿sí? O sea, es un valor absoluto en sí mismo. Dios lo quiere porque es un valor, no que es un valor porque Dios lo quiere. Entonces yo no necesito acudir a la voluntad de Dios para resolver que la vida es un valor, porque es un valor evidente, es un valor objetivo,
¿no es cierto? Y al ser un valor objetivo, alguien que descubra la dignidad ontológica del hombre por su razón, puede entender que la vida es un valor sagrado, aunque no descubra su fundamento último, Ok. puede entender que la vida es valiosa y la puede defender a la vida que es valiosa. Y yo no le voy a decir al ateo que está defendiendo la vida, no le voy a decir, che, vos mirá que no entendés nada. No, no, no. Él defiende los valores, porque claramente Dios es el Dios de la libertad. ¿Y qué? Si una persona es ateo no puede defender la libertad, entonces en definitiva parecería entonces que si vos no sos cristiano no podés hablar del derecho. Y me parece que es llevarlo a un extremo que quizás no se sostiene, digamos, ¿no? Porque de alguna manera los valores y la religión se chocan, pero no son intercambiables. Si uno puede hablar de los valores sin hablar de la religión, aunque, y ahí te concedo, evidentemente cuando uno profundiza en los valores, cuando uno profundiza en el valor de la vida humana, en la ontología humana, y evidentemente cuando uno llega al fundamento y bueno, si uno va parte del derecho y quiere estudiar al hombre y entonces entender su dignidad, y tiene que llegar a Dios. Si lo hace bien, tiene que llegar a Dios. En esa te la concedo, el que razona bien y llega a Dios, no puede llegar a otro lado. Pero bueno, aunque aquel que se queda a mitad de camino quiere seguir defendiendo la vida, aún con los valores inmanentes de la vida, y bueno, Ok. que lo siga haciendo, yo no lo voy a echar del movimiento. Claro, claro, tiene muchísimo sentido, porque también he visto, digamos, a muchas personas que, claro, saben que la vida puede arrancar desde la concepción, es como le digo, la ciencia es exacta en esto, pero para ellos esa vida como tal no vale, o no vale lo suficiente. Sí, para ellos vale, digamos, poco, poquísimo, y por lo tanto no debería eh, prevalecer sobre la voluntad, digamos, de la mujer. Y así es como lo suelen colocar también en esa dialéctica, en donde pareciera como que el hijo y la mujer estuvieran enfrentados, ¿no? También. Entonces, claro, allí la posición de la mujer, no sé si me alcanzó a escuchar porque vi que se cortó. Allí la posición de la mujer supuestamente es contradictoria con la del bebé. Entonces, el bebé puede que tenga vida, pero ¿de qué vale si somos polvo de estrellas? ¿O de qué vale si no vale lo suficiente? Enfrentados a un ser como tal ya formado, ¿no? Entonces yo digo que en ese aspecto no se podría sostener. Kropotkin también en su momento llegó a una conclusión similar, ¿no? Cuando uno intenta llegar a a las causas primeras, se tienen que enfrentar en el terreno de la teología. Donoso Cortés lo menciona de igual forma. Y así me ha pasado a mí, ¿no? A pesar de que obviamente yo pues me dedico al tema de las redes sociales y a toda la cuestión y cuando intento profundizar en eso que es ajeno a mí, pues yo no sé por qué termino llegando al terreno de la teología, profesor. Nada, mirá, vos en un par de meses sos mejor filósofo que varios mamarrachos que andan dando vueltas por ahí, defendiendo el aborto con cualquier ideología que... Mirá, Santi, hay que rescatar el puesto del hombre en el cosmos, Ujú. ¿no? Hay que leer a Max Scheler, el puesto del hombre en el cosmos, y entender que hay tres grandes antropologías. La antropología darwinista, que sostiene que el hombre es un animal evolucionado, con lo cual le quita dignidad. La antropología griega, que sostiene que el hombre es un animal racional y político, pero sigue perteneciendo a la animalidad. Y la antropología cristiana, que sostiene que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Esta antropología cristiana es la más fuerte de todas porque lo coloca al hombre con una dignidad ontológica y un salto cualitativo totalmente distinto a los demás seres vivos. Y en ese sentido, la dignidad humana es cualitativamente superior en jerarquía a cualquier otra dignidad de cualquier otra especie en el planeta, ¿no? Ok. Así que rescatamos el puesto del hombre en el cosmos, que es... Bueno, Santi, fue Ese, linda la charla, ¿eh? Claro, no, yo estoy contentísimo, contentísimo porque muchas personas van a quedar muy agradecidas porque les solucionamos el trabajo de tener que buscar, bueno, cada cosa por aparte, sino que aquí se puede condensar y cada uno de ellos eh,
pueden sacar, digamos, aquí herramientas para la batalla cultural y seguir defendiendo la vida como debe ser. Profe, le agradezco muchísimo eternamente. No, por favor, Santi, gracias. Y bueno, están invitados a mi canal de YouTube, Jonathan Ramos, y también a mi Instagram, Jonathan Ramos Filósofo, al canal secundario, Sinusía Salta, a canal alternativo. Y bueno, acompañando a Santi, ¿eh? Este es un soldado de la tercera posición, ¿eh? Es la embajada de Putin en Hispanoamérica, ¿ah? Es la embajada ¿cómo se llama el teórico este? Que siempre me olvido, ¿De ¿cómo dónde, se llama? profe? Alexander Dugin. Vos sabés que Alexander Dugin, mira mi canal. Eso me lo contó un profesor de la UBA, que Alexander Dugin se contactó con él y le habló de mí, del canal de filosofía. Uy, ¿y qué le dijo? Me dijo que vio un par de videos míos, porque Alexander Dugin parece que maneja el español. Así que imagínate, el asesor de Putin está viendo mis videos. Pobre Putin si le hace caso después de que el asesor se esté formando con lo que yo digo, ¿no? Claro. No, oiga, uno hace un video o hace una charla y lo monta a YouTube y uno no sabe a quién le llega, ¿no, profe? No, pero por supuesto uno no sabe a dónde está llegando ni a quién. Pero bueno. Ujú. Hay veces yo digo, "Uy, yo creo que este video no tuvo tanta reproducción o esto no llegó a tantas personas. Cuando a uno por allá le escribió tal persona y le dijo, oiga, vi su video por allá de tal año o de tal lugar o en tal lado y me pareció brutal. Y uno dice, ¿en serio? Pues yo pensé que ese video no lo había visto nadie. No, yo te sigo hace un año, vos, che. Y yo decía, ¿quién será este? Cuando empieza y dice, vamos a ver este pedazaco de video, dije, mira, qué buena onda. Así que no, yo te seguía, yo te veía, sí, sí. Ah, bueno, profe, eso está muy bien. Lo dejo ya, profesor, ir. Y bueno, señores, antes de que se acabe este pedazaco de video, decirles a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos ningún partido político que nos esté financiando, ni ningún empresario. Así que la única forma para que podamos seguir dando esta batalla cultural es con los aportes que ustedes nos hacen a través de Patreon y también a través de PayPal. Toda la información estará en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, señores, también antes de irnos, decirles que si les ha gustado este video pueden dejar su me gusta, suscribirse, dejar un buen comentario. Pero si por el contrario no les ha gustado, pues pueden ir a dejar allí mismo en los comentarios todo su odio. Así que bueno, señores, no siendo más, ahora sí, se cuidan.